En este punto del cementerio municipal comenzó la investigación. La curiosidad, un panteón ahora desocupado, una losa, una lápida semiabierta, una serie de siglas, ALGDGADU. Después supimos que significaba a la gloria del gran arquitecto del universo. Un signo, compás y escuadra, y abajo, logia antorcha. Buscar, mejor dicho, los orígenes de la masonería es remontarnos algunos dicen a los comienzos de la historia. Lo que sí es seguro es que se puede buscar el origen de la masonería en la Edad Media. Por supuesto no tenía las características que después tomó. Era lo que se dice una masonería de tipo operativa, es decir, del gremio de los artesanos vinculados al arte de la construcción, habían formado logias que eran, digamos, por otro lado, las características que tenían los gremios. Los gremios de los artesanos, decíamos en este caso, los vinculados al arte de la construcción, serían los orígenes más remotos, pero concretos de la masonería. Esa masonería empezó a ser especulativa, es decir, ya no referida a las personas que tenían un mismo oficio, ya no congregaba a las personas que no tenían un mismo oficio, y empezó a interesarse por otro tipo de problemas a partir del siglo XVI. El proceso de la independencia americana y argentina tuvo su relación también con las logias. En 1812 San Martín, Alvear y Zapiola, cuando llegan a la Argentina, forman la Logia Lautara, que por otro lado tiene ramificaciones en otros lugares de América, y es bastante conocido el papel importante que esta logia tuvo en el proceso por la independencia, y en general en América tuvo esas características, como también tuvo que ver con los procesos, por ejemplo, de unificación en Europa, el caso de Italia, por ejemplo, o en los procesos de independencia de países europeos que estaban dependiendo de otros. Pero constituyen una organización destinada, por sobre diferencias políticas y religiosas, a trabajar por el bien común. La palabra masón o masonería a lo largo de la historia de la Iglesia ha significado un término que tuvo muchas connotaciones, pero fundamentalmente Iglesia y masonería por muchos siglos fueron dos entidades así un poco enfrentadas. La Iglesia pensó que la masonería, por ese ambiente de ocultismo que tenía, era una entidad que presentaba siempre luchas, enfrentamientos a la tarea evangelizadora de la Iglesia. Por eso, a lo largo de la historia, siempre se dijo que la masonería era una entidad que estaba en contra de la Iglesia, y la Iglesia entonces tenía que defenderse de una entidad que la atacaba. Después del concilio, las aguas se serenaron, parece, y hubo una relación más fluida entre la masonería y la Iglesia. Y yo tengo un dato que lo leí en un diario de Buenos Aires, pero que no tuve después ninguna otra confirmación de ese dato, que el Papa, en un discurso que hizo en una visita a una ciudad al norte de Italia, habló de sociedades ocultas, no sé si citó expresamente la masonería, y un señor que es el jefe, el responsable de la masonería del norte de Italia, le pidió al Papa que se rectifique o se ratifique de lo que había dicho, si incluía en esa afirmación también a la masonería. El resultado de este pedido ciertamente no sé cuál fue. Pero al menos revela que hay una presencia concreta todavía en ciertos lugares de Europa. Pareciera que sí. Los documentos disponibles no son muchos. Han sido destruidos o desaparecieron. Con el lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. Los masones llenaban de símbolos toda su vida, sus fórmulas, recibos, invitaciones. La base de sus símbolos es la escuadra
organización del caos, el compás, para medir el dominio del género humano, y la G, que significa gravitación, geometría, generación, genio o gnosis. Los documentos disponibles no son muchos. Han sido destruidos o desaparecieron. Con el lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. Los masones llenaban de símbolos toda su vida, sus fórmulas, recibos, invitaciones. La base de sus símbolos es la escuadra, organización del caos, el compás, para medir el dominio del género humano, y la G, que significa gravitación, geometría, generación, genio o gnosis. Sí, por supuesto, secreta. Algunos dicen que no tanto, pero en general tenía esas características. Una asociación filantrópica, de alguna manera preocupada, ¿no es cierto?, por el bienestar general, y teniendo en cuenta su ideología, fuertemente influidas por el racionalismo, el iluminismo y por supuesto después el positivismo y todas en general las ideas de libertad y progreso, ellos se convirtieron en actores bastante protagonistas de una serie de realizaciones. También se las ve actuando frente a catástrofes o epidemias, por ejemplo la epidemia de fiebre amarilla, en el caso concreto, ¿no es cierto?, de Buenos Aires, de la década de 1870, a veces para la revolución de 1893 en Rosario, por ejemplo, se ve a la masonería contribuyendo, actuando. Yo tengo esta información. Hubo una presencia masónica fuerte, así a ojos vista, en la ciudad de Rafaela a principios de este siglo, con un fuerte compromiso social, con un fuerte compromiso comunitario. Yo tengo un dato concreto, el terreno lindero a la casa que está en calle Alvear y Buenos Aires, dice la escritura, perteneciente a la logia masónica de la ciudad de Rafaela. Se había comprado un terreno en vista seguramente para hacer un templo masónico, para hacer, ¿no es cierto?, alguna entidad, alguna institución regenteada por los masones, cosa que no se llevó a cabo, pero el terreno lo tenían. A mí me parece que la masonería dentro de la ciudad de Rafaela tiene la presencia que tenía el anticlericalismo en toda la República. El hombre que tenía una función pública, en su inmensa mayoría, era alguien que estaba en una actitud arreligiosa o anti-eclesial, anticatólica. Te hablo, ¿no es cierto?, de comienzos de siglos, donde estaba fuertemente el socialismo presente y otras entidades, ¿no es cierto?, políticas, sociales, que estaban así enfrentadas con la Iglesia, y entre ellos también la masonería. Cuando yo me hice muchacho, los masones ya desaparecían de la ciudad. Las cosas que yo conozco de los masones son porque alguna vez traté de leer algo, porque algún masón todavía vivía y contó alguna cosa, o por las referencias que escuché en mi casa a mi padre, aportaron al desarrollo y al progreso de la ciudad y constituyeron un elemento de orden en la ciudad. Yo nunca escuché ni supe que los masones fueran motivo de distorsión de costumbres, de normas. El panteón de la logia francmasónica Antorcha ha sido desocupado. Poco a poco los ocupantes, los féretros, fueron trasladados a otros panteones, como si se quisiera evitar rastros de antiguas filiaciones. Las capas freáticas altas hicieron el resto y hoy ese panteón está totalmente desocupado, salvo algunos restos que señalan la presencia antigua de féretros, de símbolos, algunos cristianos, otros no, de quienes fueron enterrados aquí. Por otra parte, este panteón ha sido prácticamente
convertido en anónimo? Bueno, afortunadamente en el cementerio de Rafaela se cuenta con registros absolutamente originales. Es decir, tenemos los libros desde que se inauguró o se habilitó este cementerio en el año 1898. Lo interesante es que estos libros registran no solamente las inhumaciones, sino también la venta de los lotes, que en esa época se hacía realmente la venta y no la concesión a perpetuidad como ahora. Gracias a esos elementos que contamos, esas registraciones, podemos tener acceso a una serie de informaciones muy valiosas. Respecto al panteón masónico, los registros nos muestran que fue adquirido por el presidente de la sociedad masónica, por una de las sociedades masónicas, concretamente, que se llamaba La Antorcha. Esto ocurrió en diciembre del año 1898. ¿Había alguna otra que no sea La Antorcha? No, tengo entendido que era la única en Rafaela. El presidente era Alejandro Moñasqui. Y fueron 4 lotes sobre los que ellos después construyeron un panteón tipo subsuelo. Ese panteón estuvo muchos años como propiedad de la logia, hasta que posteriormente, por disolución de la logia, ese panteón fue donado a la municipalidad para que cumpliera otra función, concretamente la de panteón municipal. Este documento fotográfico de principios de siglo incluye a los integrantes de la logia Antorcha. El primero, Jorge Cofet; el 2, Juan Brunelli; el 3, Pedro Abantay; el 4, Hilario Moreno; el 5, Adolfo Bichel; el 6, Ramón Casabella; el 7, Juan Candiotti; el 8, Emilio Galassi; el 9, Manuel Jiménez, que después sería el primer intendente; y el 10, Leandro Cachero, secretario; el 11, José Noli; el 12, Luis Vicente Barbier. Como vemos, protagonistas de las instituciones de la ciudad. ¿Cómo se ingresaba? Bueno, este era uno de los aspectos más delicados. Creo que también fue uno de los aspectos que afectó a la masonería después en su desarrollo, porque eran realmente muy grandes las exigencias para que a uno lo aceptaran en la masonería. Tenía que ser propuesto por uno de los masones que formaran la logia, y una vez propuesto por él, se realizaba dentro de la logia una votación secreta con bolitas de 2 colores, blancos y negros, y el color negro indicaba que no se lo aceptaba al masón o al aspirante a la logia. Si aparecían en la votación 2 bolitas negras, el tema ni se discutía, directamente se lo rechazaba. Si aparecía una sola bolita negra, el que había puesto precisamente esta bolita negra lo consultaba al venerable, al maestro de la logia, al gran maestro, y se charlaba el tema, se conversaba y se daba posibilidad a una nueva elección. Yo he conocido a alguna gente en Rafaela que quiso ingresar, que lo tuvieron bastante tiempo a prueba, casi 2 años, y bueno, y no sabemos, ellos por lo menos no sabían por qué motivo no pudieron ingresar. El ingreso era restringido. El egreso, si uno quería retirarse de la logia, ¿podía hacerlo o era algo que no se permitía? No, el egreso era prácticamente imposible. No existía el egreso. Yo no conocí a nadie, en ningún caso de que haya podido egresar. Incluso el funcionamiento era muy cerrado. O sea, dentro de la conformación de la logia había gente que cumplía distintas funciones, incluso la de policía. ¿Hubo alguna indicación o constancia, o que usted sepa, de gente que haya querido ocultar esa tipificación como habitante de un panteón masónico?